Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, en esta hermosa y maravillosa noche nos gozamos, nos alegramos por la vida que Dios nos da, por el privilegio de poder vivir un día más sobre la faz de la tierra y poder tener la bendición de Dios en nuestra vida. Así de que siempre mandándoles el más cordial saludo para cada una de sus vidas en los hogares, las familias, a cada casa, que en el nombre de Cristo Jesús la estén pasando bien. Dios bendiga sus trabajos, sus ventas. Dios bendiga el día y los días que no están laborando, no están vendiendo. Pero hemos creído en un Dios todopoderoso, que si no venden sábado y domingo, si no trabajan sábado y domingo, el día de lunes a viernes el Señor va a reponer, va a suplir el faltante del día sábado y domingo, el cual no pudo salir a vender. Así que Dios bendiga a nuestras familias, Dios bendiga a nuestras familias en el sur de Guatemala, en el norte de Guatemala. Dios bendiga a nuestras familias en la ciudad de Guatemala. Dios bendiga a nuestra familia allá en los Estados Unidos, a mis sobrinos. Dios bendiga a mi hermano, su esposa, a mis sobrinas, mi sobrino, a sus niñas, de mi sobrina ahí en Tecate, Tijuana, en México. Dios bendiga a mi familia acá en el hogar, porque Dios nos ha bendecido, nos ha guardado y nos ha ayudado. Bueno, así de que Dios bendiga a todos los hermanos en Costa Rica que siempre están ahí conectándose. Dios les bendiga a cada hogar, cada familia. Dios bendiga a los pastores que han estado en nuestras oraciones, toda su familia, el pastor Pedro, su esposa y toda su familia. Así que mil bendiciones para todos en el nombre de Cristo Jesús. También quiero enviar un cordial saludo a pastora Mireya allá en Ciudad de Belén, allá en Costa Rica. Así de que pertenece a Guanacaste. Así que Dios le bendiga a la pastora, le prospere y le ayude en la obra del Señor. Como también Dios bendiga al pastor Adolfito allá en Costa de Pájaro, allá en Punta Arenas, allá a la orilla del mar. Así de que Dios le bendiga también y bendiga a toda su familia. Quisiéramos saludar a todos los pastores por nombre, pero el tiempo no alcanzaría. Así que a todos los pastores de Costa Rica, mil bendiciones en el nombre de Cristo Jesús y a toda la iglesia. En esta noche vamos a ver la palabra del Señor y quiero hablarle, como siempre, con la importancia que usted se lo merece. La importancia de la palabra del Señor para su vida. Hoy quiero que abramos nuestras Biblias en segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 7. Voy a leer el verso 13 y verso 14. Y voy a leer el verso 15. 3 versículos. Capítulo 7, segundo libro de las Crónicas, versículos 13, 14 y 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Dice el 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dice el verso 15, ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Bien, la meditación de la palabra del Señor, como ya se lo dije, es en el segundo libro de las Crónicas.
Ahora bien, ¿qué es una crónica? Una crónica es la narración histórica general escrita que recoge los hechos en el orden que sucedieron. Lo que hoy vamos a predicar no es una parábola, no es un símil, no es una figura, porque el mismo nombre lo está diciendo del libro. Está diciendo que lo que está escrito en el capítulo 7, verso 13, 14 y 15 de las crónicas fueron hechos en el orden que sucedieron. Bueno, también quiero hacerle mención de algo en esta hora. ¿Por qué? De acuerdo al tema que estoy tomando en esta hora, también quiero hacerle mención de algunos signos de puntuación y su significado, o signos gráficos, como se le pueda llamar. Usted sabe que la Biblia, en los párrafos escritos, en los renglones escritos, en la palabra escrita, hay comas, hay punto y seguido, punto y aparte, hay punto y coma. Y bueno, está llena de signos de puntuación. Ahora bien, para desarrollar el mensaje, yo quiero hacerle ver en esta hermosa hora. Oiga esto, donde está diciendo, si se humillare mi pueblo, hay una coma, sobre el cual mi nombre es invocado, hay otra coma, y oraren, hay otra coma, y buscaren mi rostro, hay otra coma, y se convirtieren de sus malos caminos, hay un punto y una coma. Y dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria al Señor. ¿Qué significa una coma en cada palabra de la Biblia? Definitivamente, la coma se usa para separar elementos. Oiga eso. Es que qué bonito es la palabra del Señor, qué bonito es leerla, qué bonitos son sus signos de puntuación, sus signos gráficos, como usted quiera decirle, porque esos signos de puntuación o signos gráficos nos dan una aclaración sobre lo que Dios nos está hablando. Bueno, entonces, como la coma se usa para separar elementos, ejemplo para que usted me vaya entendiendo mucho que mejor, cuando a usted le gusta algo de una persona, usted se lo describe literalmente escrito: me gustan tus ojos, pone una coma, tu pelo, tus labios, y usted está haciendo separación de elementos de lo que le gusta a usted de ella o de él. Y así es la Biblia, la palabra del Señor. Ahora, ya aclarándole esto y lo anterior a que qué significa crónica, también inicia el texto bíblico, el 14. Si se humillare mi pueblo. La palabra humillare viene de la palabra humillar, o humillarse, perdón. De la palabra humillarse. Humillarse es bajar la cabeza en señal de acatamiento y de sumisión, de ser sumiso. Alabado sea el nombre del Señor.
también es aceptar y reconocer y hacer lo que Dios dice que se haga. Eso significa humillarse. Ahora bien, estamos viendo este pasaje bíblico sobre el pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón construyó la casa de Dios en Jerusalén, cuando Salomón terminó de construir su palacio de él también, su casa de Salomón se llevó 13 años para construirla, y la casa de Dios se llevó 7 años para construirla, se llevó 20 años. Pero cuando Salomón termina de construir su casa y su palacio real y la casa de Dios, dice la palabra del Señor que de noche le apareció Jehová Dios a Salomón y le dijo en la aparición que tuvo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Bueno, esto de lo que hoy estamos hablando, hermano y hermana, prácticamente fue como en el año 960 antes de Jesucristo. Entonces, si fueron 960 años, ejemplo, antes de Jesucristo, y estamos en el año 2020 después de Jesucristo, esto quiere decir que hace 2980 años, Dios se le apareció a Salomón y le habló de lo que hoy estamos empezando a predicar sobre este pasaje. Ahora bien, dice claramente que si él cerrara los cielos, le dijo a Salomón, para que no hubiera lluvia, y si él mandara las langostas para que consumieran todo sembrado, todo sembradío a la tierra, o si enviara pestilencia a su pueblo. Ahora viene y entramos a la palabra. Si se humillare mi pueblo, hay una coma. Luego dice, hermano y hermana, sobre el cual mi nombre es invocado. Hay otra coma. Y oraren, hay otra coma. Y buscaren mi rostro, hay otra coma. Ahora viene la finalización y dice, y se convirtieren de sus malos caminos, hay un punto y coma. Bien, como hermano y hermana, en definitiva, Dios, mi amado hermano y hermana, quiere claramente que usted sepa separar los elementos que vienen a ser de bendición para la vida suya. Y cuando hablamos de bendición, viene a ser que usted reciba los beneficios de Dios. Ahora bien, como esto es separación de elementos a través de las comas, entonces lo primero que el pueblo tenía que hacer allá, el pueblo de Israel, era ser sumisos a Dios, aceptar y reconocer, oiga, y hacer lo que Dios les decía que hicieran. Esto siempre lo tenemos que llevar a la iglesia de hoy en día. Y estémoslo llevando para la iglesia de hoy en día. Porque la iglesia de hoy en día no está exenta
de separar elementos de los cuales Dios quiere que separe para que usted los entienda, que cada elemento debe de ser necesario para su vida cristiana. Cada elemento que Dios le marcó al pueblo de Israel, que era necesario que los separara para beneficio de su vida, así iba a ser conforme al pueblo lo hiciera. Ahora bien, también la iglesia debe de reconocer esto, que debemos de conocer y de separar los elementos cuando encontramos los puntos de puntuación, los signos, de puntuación o su significado de los signos gráficos, es donde debemos de entender un poco mejor la palabra de Dios. Ahora bien, ahí hace una pausa. Si se humillare mi pueblo, ese es un elemento interesante para la vida del pueblo de Israel. Fue interesante. Ahora, ¿por qué? Yo se lo voy a describir más adelante. Era interesante entonces que el pueblo reconociera, que el pueblo aceptara y que el pueblo hiciera lo que Dios le decía que hiciera. Ahora bien, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, después de humillarse, el pueblo tenía que invocar el nombre de Dios. Hay una coma, es otro elemento, invocar. Está haciendo una separación. Humillar es una cosa, invocar es otra cosa, y oraren. Oiga eso. Qué interesante era para el pueblo de Israel mantener la oración a Dios. Y oraren. Oiga. Y buscaren mi rostro. Buscar el rostro de Dios, hay otra coma. Es otro elemento. Y se convirtieren de sus malos caminos. Hay un punto y coma. Ahora bien, vean. Primero es la humillación. Primero es que el pueblo tenía que humillarse. Primero era que el pueblo tenía que acatar la palabra de Dios. El pueblo tenía que ser sumiso. Con una expresión, heme aquí, aquí estoy. Con una actuación en su vida. Después de humillarse, si no hay humillación, en vano es que el pueblo de Israel invocara. En vano era que el pueblo de Israel orara. En vano fuera que el pueblo buscara el rostro de Dios. En vano fuera que se trataran de decir que se estaban convirtiendo de sus malos caminos. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora bien, cuando encontramos y se convirtieren de sus malos caminos, el punto y coma significa una pausa mayor que la coma. O sea, termina con algo mayor, que es convertirse, que el pueblo estuviera convertido directamente de sus malos caminos. Algo mayor. Ahora, cualidades que tenían que tener por aparte. Primera cualidad, humillarse. Segunda cualidad, invocar el nombre de Dios. Tercera cualidad, orar.
Cuarta cualidad, buscar el rostro de Dios. Y la quinta cualidad era que tenían que ser un pueblo convertido de sus malos caminos. Terminar con algo mayor, con algo grande. Ahora bien, ahora viene la respuesta. Y dice claramente, después del punto y coma, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oiga eso, amado hermano y hermana. Ahora, ¿por qué Dios llevó al pueblo de Israel a hablarle esta palabra? O hablárselo a Salomón para que Salomón lo escribiera y se lo pudiera traducir, se lo pudiera decir, se lo pudiera publicar al pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano y hermana, y sanaré su tierra. Se termina con un punto y aparte. Este punto y aparte se ocupa cuando termina un párrafo, pero el texto continúa en una nueva línea. Pero la charla, el mensaje, terminó. Punto y aparte. No hay más que decir, no hay más que hacer que humillarse, que invocar el nombre de Dios, que oraren, que busquen el rostro de Dios y que vivan en una vida convertida, en una vida apartada de los malos caminos. Entonces dijo él, si ustedes hacen eso al pueblo de Israel, si ustedes bajan la cabeza ante mí, ¿ustedes se acuerdan a los que son de mi edad? En mi tiempo de patojo, yo me recuerdo que cuando terminábamos de comer, poníamos nuestra mano junta a la altura del pecho y buscábamos dónde estaba papá o mamá. Si estaba en la mesa, pues ahí mismo lo hacíamos. Si ya estaba por allá, pues íbamos allá a buscarla. Nos acercábamos, papá o mamá, y hacíamos nuestras manos en este estilo a la altura del pecho y decíamos: muchas gracias papá, muchas gracias mamá, y agachábamos la cabeza. Esa era una señal de que éramos sumisos a la autoridad de papá para con nosotros como hijos. Eso se vivió antes, hoy se perdió eso. Pero no quiero hablar de eso. Es una muestra para que usted vea que es lo mismo que Dios está exigiendo, que está pidiendo. ¿Ah? Entonces, si no hay humillación, si usted no agacha la cabeza en señal de obediencia, de acatamiento, de sumisión hacia Dios, si usted no acepta, no reconoce, no trata, no está tratando de hacer lo que Dios dice, no hay humillación. Entonces, para el pueblo de Israel iba a ser triste y lamentable el que no hubiera humillación de parte del pueblo para con Dios, porque lo demás sería en vano. Hay que invocar el nombre de Dios, hay que orar a Dios, hay que buscar el rostro de Dios, hay que vivir en una vida convertida, una vida apartada de los malos caminos, pero con humillación, porque si no hay humillación es por gusto. Ahora bien, esto le valió al pueblo de Israel. Ahora viene la respuesta y les dice al pueblo de Israel: si ustedes hacen eso, díselo Salomón, que si ellos hacen esto, yo voy a oír desde los cielos. Y no solamente voy a oír, sino voy a perdonar sus pecados.
No solamente voy a perdonar sus pecados, sino también sanaré sus tierras. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bien, ahora, Israel fue el pueblo elegido por Dios. Eso debemos de entenderlo. Así de que, hermano y hermana, ¿a qué quiero yo llevarle en esta noche? A que definitivamente tendría que suceder algo. Y vamos a encontrarlo allá en Éxodo. Oiga esto. Recuerde que Crónicas significa en el orden que sucedieron los hechos. No en el orden que está escrito los libros, los evangelios, no en el orden que está escrita las cartas paulinas, no, sino fueron escritos y existe una narración general conforme sucedieron los hechos. Ahora bien, cuando vamos a Éxodo capítulo 12, que está atrás de donde hemos leído, vamos a encontrar, mi amado hermano y hermana, aleluya. Oiga, esto que Dios habló al pueblo de Israel. Bendecido sea el nombre del Señor, aleluya. En el capítulo 12, voy a leer versículo 3, conforme vaya leyendo algunos versículos se los voy a ir haciendo ver. Capítulo 12 de Éxodo, versículo 3. Esto le habló Jehová Dios a Moisés y a Aarón para la tierra de Egipto. Hablen a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en los dinteles de las casas en que lo han de comer. Ahora pasamos al versículo 22, donde dice, y tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo, y unten el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta en la mañana. Porque Jehová, dice el verso 23, estamos en el capítulo 12 de Éxodo, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herirlos. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Oiga bien eso. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, sigue diciendo, mi amado hermano y hermana, el versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Entonces,
Mi amado hermano y hermana, Dios decide herir a los egipcios. Dios decide mandar ese espíritu de muerte para los egipcios. Ahora bien, mi amado hermano y hermana, ahora Dios viene y les dice que maten un macho cabrío o una oveja y que tienen que comérsela, pero que la sangre la echen en un guacal y que luego hagan un hisopo o una brocha y la mojen y unten en los dos dinteles, en los postes, en los dos postes de las puertas y en los dinteles de las casas, para que cuando pasare el espíritu de muerte no hiriera a los hijos de Dios. Bendita sea la gloria de Dios en esta noche. Dios siempre va a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Eso tengámoslo por seguro. Mi amado hermano y hermana, aleluya. Que Dios siempre lo va a hacer por amor de su pueblo. Que Dios siempre le va a hablar a su pueblo a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo se lo dijo a Timoteo. Que predicara, que exhortara, que enseñara a tiempo y fuera de tiempo. Así de que Dios le habló a tiempo a Salomón, mi amado hermano y hermana, para que se lo transmitiera al pueblo de Israel. Exactamente. Entonces, mi amado hermano y hermana, claramente Dios le dijo al pueblo que se humillara. El pueblo que no se humilló tenía que sufrir las consecuencias de la vida. El pueblo que no se humillara, que no tuviera esas cualidades en su vida personal, iba a ser un riesgo, un peligro. Porque iba a llegar la langosta, porque iba a llegar pestilencia. Y si el pueblo no se humillaba, si el pueblo no invocaba el nombre de Dios, no oraran a Dios, no buscaran su rostro, y si no se convirtieran de sus malos caminos, entonces Él no iba a oír, no iba a perdonar, no iba a sanar. Oiga, qué triste y lamentable. Y eso lo sufrió el pueblo de Israel. Porque, hermano y hermana, aleluya, hubieron pestes. Hubieron, hermano y hermana, aleluya, oiga, enjambres de langostas. Pero si el pueblo no tuvo esas cualidades en su vida, sufrieron las consecuencias. Lo mismo, hermano y hermana, de lo que Dios habló, hermano y hermana, aleluya, para que el pueblo de Israel, oiga, no perecieran cuando aquel espíritu de muerte pasó hiriendo a todos los egipcios y a todo aquel que no tuviera la señal de aquella sangre. Ahí estamos viendo hoy, estamos viendo el significado profético mesiánico del Cordero de Dios, donde ya estábamos viendo una manifestación de un Mesías, donde estábamos viendo ya la manifestación futura de alguien que iba a venir a redimir a un pueblo, que iba a venir a redimir
a los seres humanos sobre la faz de la tierra. Ahora bien, el pueblo que se humilló no fue destruido. El pueblo que se humilló, mi amado hermano y hermana, no tuvo problemas con las pestes, no tuvo problema con las enfermedades, no tuvo problema, hermano y hermana, con nada. Porque fue una promesa de Dios. Ahora bien, yo quisiera que usted y yo entendamos que somos el nuevo pueblo de Dios. Ese nuevo pueblo de Dios que es llamado Iglesia de Cristo. Porque fue Él quien la adquirió con su sangre preciosa. Según 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14, que se lo voy a leer entre un momentito. Entonces, mi amado hermano y hermana, aquel pueblo que definitivamente, oiga esto, no quiso obedecer, no quiso humillarse, no quiso hacer lo que Dios les dijo que hicieran. Prácticamente, hermano y hermana, muchos fueron heridos de muerte, muchos murieron por haber sido heridos por el espíritu de muerte. Prácticamente, hermano y hermana, no pudieron ver la gloria de Dios. Porque sus oídos no pudieron estar atentos al clamor de ellos, a la oración de ellos. Porque había una cualidad principal que el pueblo de Israel tuvo que haber hecho. De aquel pacto que Dios hizo con Salomón, y no solo con Salomón, sino con todos aquellos que se humillaron, con todos aquellos que aceptaron y reconocieron e hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Y Dios les dijo, humíllense, y se humillaron. Invocaron el nombre de Dios humillados, oraron a Dios en humillación, buscaron el rostro de Dios con humillación y se convirtieron verdaderamente de los malos caminos. Terminaron con algo mayor, con algo especial, que eran un pueblo convertido, un pueblo que había dejado los malos caminos. Entonces vino Dios y oyó desde los cielos, oyó, perdonó y sanó su tierra. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Hermano y hermana, esos elementos fue necesario que el pueblo de Israel los tuviera en su vida. Como es necesario que la iglesia los tenga hoy en día. ¿Por qué, hermano y hermana? Oiga, el agua es un elemento. Y en el reino animal existen los peces, los pescados, como usted quiera llamarlo.
Pero el agua es el elemento esencial para la vida de los peces. Entonces, estos elementos son esenciales para nuestra vida, como el agua para los peces. Los peces sin el agua no pueden vivir. Usted lo sabe, que mueren. Usted sabe que fracasan. Usted sabe que no logran sus objetivos. De igual manera, son estos elementos que Dios dejó escritos y se los reveló a Salomón. Se los dijo a Salomón, donde se le apareció, para que Salomón se lo dijera al pueblo de Israel, y para que nosotros hoy lo podamos leer y podamos ver, hermano y hermana, aleluya, la narración histórica de los hechos sucedidos a aquel pueblo que se humilló y al pueblo que no se humilló. Ahora, ¿será que estamos encontrando a mucha gente dentro de las congregaciones que no están humillados ante Dios? Que no han sabido humillarse, que no han sabido ser sumisos. Ser sumiso es estar bajo autoridad. Como quien dice, está este resaltador y vengo yo y pongo la Biblia sobre de él. Ese resaltador está bajo la autoridad de este libro, que es la palabra de Dios. Estar sumiso es estar bajo autoridad. ¿Se acuerda de aquel centurión que le dijo a Jesús: solamente di la palabra y mi siervo sanará? Porque tú tienes poder para hacerlo. Porque yo tengo hombres bajo mi mando, tengo hombres bajo mi autoridad, que yo le digo a este anda y va, y le digo a aquel vení y viene, y le digo a aquel hace esto y lo hace, y a aquel le digo hace lo otro y lo hace, porque están bajo mi autoridad, están sumisos a mi autoridad. ¿Será que estamos encontrando gente que no ha querido aceptar, no ha querido reconocer, no ha querido hacer lo que Dios le dice que haga? Parte del pueblo de Israel tuvo problemas por no haberse humillado. Parte del pueblo de Israel recibió los beneficios de aquellas cualidades que habían en ellos, que Dios se los había dicho. ¿Cuál fue el beneficio? Que les oyó desde los cielos sus oraciones, sus ruegos, sus peticiones, sus intercesiones, su alabanza, su oración, su adoración, su exaltación. Todo lo que de hecho y de palabra el pueblo de Israel le dedicó a Dios, Dios se lo oyó. Dios lo vio. El beneficio: oyó, perdonó y sanó. Ahora, de la misma manera podemos verlo de Segunda de Crónicas, mi amado hermano y hermana, de lo que encontramos en Éxodo. Oh, hermano y hermana, y aquel espíritu de muerte pasó, hirió, mató a los egipcios. Recuerde que egipcio es tipo del mundo. Pecado, desobediencia, deshonra, todo lo que usted quiera llamarle. Y parte de aquel pueblo que no quiso humillarse
y que muchos creyeron engañar a Dios y decían vivir humillados ante Dios, invocaban el nombre de Dios, oraban, decían ellos que buscaban el rostro de Dios, decían ellos que se habían convertido de sus malos caminos, pero todo era una falsedad. Dios no oyó, no perdonó, no sanó. Y hermano y hermana, y fueron heridos de muerte. Y pasó el Espíritu hiriéndolos, porque Jehová Dios iba adelante, y donde él miraba, no la sangre de las personas, sino la sangre en los dinteles, la sangre del cordero, la sangre en los postes, no le permitía al espíritu de muerte herir a aquellas personas. Y se pasaban a otro lado. Pero donde no había señal de la sangre del cordero, entraba el espíritu y hería a las personas y morían. Hermano, qué problema más serio. Lo mismo, mi amado hermano y hermana, lo que estamos viendo en Crónicas, donde hemos leído. Ahora, veamos esa narración, usted lo conoce, lo sabe, que muchos fueron heridos de muerte y murieron. Lo que nos está hablando ahí en Éxodo capítulo 12. Y lo que usted y yo estamos viendo en 2 Crónicas, capítulo 7, verso 13, 14 y 15. Mi amado hermano y hermana, cuántas enfermedades, cuántas pestes, cuánto llegó al pueblo de Israel. Pero el pueblo quiso vivir en las mismas. Y no podían tener ningún beneficio de salvación para sus vidas personales, para sus vidas familiares, sus vidas materiales, para sus vidas económicas. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche. Pero hoy, iglesia, trasladémoslo a nuestra vida. Trasladémoslo a nosotros. Si somos el nuevo pueblo de Dios, llamados el nuevo pueblo de Dios, Iglesia de Cristo. ¿Por qué Iglesia de Cristo? Usted puede llamarla Iglesia de Dios, como quiera, pero Iglesia de Cristo. ¿Por qué de Cristo? Porque fue Jesucristo, fue Cristo el quien la adquirió con su preciosa sangre. Eso lo dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12, 13 y 14. Oiga eso. 1 Corintios, mi amado hermano y hermana, aleluya, capítulo 12, alabado sea el nombre del Señor. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice el 13, porque por un solo espíritu, oiga eso,
porque por un solo espíritu fuimos todos, oiga eso, bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bien. Debemos también de reconocer lo que dice allá en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, donde dice: mas vosotros son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Me está oyendo? El nuevo pueblo adquirido por Dios, llamado Iglesia de Cristo. Pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El 10. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Ese nuevo pueblo llamado Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios sobre la faz de la tierra. Oiga lo que dice San Juan. En el capítulo 1, versículos 12 y 13. Oiga lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos ese nuevo pueblo, llamada Iglesia de Cristo. Y así como Dios advirtió a tiempo y fuera de tiempo al pueblo de Israel, a su pueblo, también ha advertido, está advirtiendo y seguirá advirtiendo a tiempo y fuera de tiempo a su nuevo pueblo, llamado su Iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra. El pueblo que supo humillarse fue salvo, fue oído, fue perdonado, fue sanado. El pueblo que no quiso humillarse, no hubo que invocaran a Dios, que oraran a Dios, que buscaran su rostro, que no se quisieron convertir de sus malos caminos, no fueron oídos, no fueron perdonados, no fueron sanados. Sufrieron las consecuencias, sufrieron la catástrofe de las pestes, sufrieron la catástrofe de las enfermedades, de las langostas, de todo aquello que había para destruir sobre la faz de la tierra. Ahora bien, nosotros, Iglesia, en el significado profético del Cordero de Dios, y hablando de las profecías mesiánicas, lo que vimos en Éxodo, mi amado hermano y hermana,
Claramente, iglesia, se les dijo que tomaran un cordero y que tomaran la sangre no del verbo beber, que la agarraran y untaran un hisopo, una brocha, y untaran los dos postes de las puertas y los dinteles de la casa, para que el espíritu de muerte, para que la peste no tocara sus vidas ni sus casas. Ahí está hablando ya, hermano, para la vida de la iglesia de hoy en día. Porque era algo tipificado al Mesías, al Cordero de Dios que fue crucificado. El significado profético del Cordero, que si un israelita no hubiera aplicado esa sangre de ese Cordero a la puerta de su casa, habría caído bajo el juicio, al igual que los egipcios. Oiga eso. ¿Cómo Dios habla a tiempo? Desde Éxodo. ¿Cómo Dios muestra, hermano, allá en Segunda de Crónicas? Dios hablando para cada momento, para cada etapa de la vida. Ahora bien, mi amado hermano y hermana, vayamos a San Mateo. Dejemos al pueblo de Israel ahí, a los egipcios. Pero usted sabe que sufrieron. Usted sabe que no tuvieron un refugio. Usted sabe que no tuvieron una respuesta. Usted sabe que no tuvieron una ayuda. Usted sabe que no tuvieron quien por ellos. Estamos hablando de los que no se humillaron. Estamos hablando de los que no invocaron. Estamos hablando, hermano y hermana, aleluya, de los que no oraron, de los que no buscaron el rostro de Dios, de los que no quisieron convertirse de sus malos caminos, de sus malas actuaciones, de su mala forma de ser, de sus malos procederes. Encontramos, hermano y hermana, de aquellos que no quisieron matar al cordero, comer el cordero, untar la sangre en los postes de las casas, en los linteles, porque era gente que no se había humillado ante Dios. Y ningún ser humano ignora que Dios no puede ser burlado. Eso lo relata Gálatas. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre, el ser humano siembra, eso va a cosechar. El que siembra para la carne, cosechará para la carne. Muerte, destrucción, llanto, dolor, angustia. Pero los que siembran para el Espíritu, cosecharán del Espíritu vida eterna, frutos del Espíritu Santo. Pero aquel pueblo, hermano y hermana, tanto el pueblo de Israel como los egipcios, no tuvieron quien por ellos. No tuvieron el socorro, el auxilio, el refugio. ¿Pero por qué no lo tuvieron? Por no quererse humillar, por no haberse humillado, por no haber querido vivir bajo la autoridad de Dios, por no haber querido hacer lo que Dios les dijo que hicieran, que tenían que hacer. Eso lo sabe la iglesia de hoy en día. Si usted quiere, llamémosle la iglesia evangélica, cristiana. Si usted quiere, llamémosle la iglesia de Cristo. Si usted quiere, llamémosle la iglesia de Dios.
Si usted quiere, llamémosle que esto lo saben todas y cada una de las congregaciones del mundo evangélicas. Ahora vayamos a San Mateo, al capítulo 24. El capítulo 24 de San Mateo, versículos 6 y 7. Oiga cómo empieza. Hermano y hermana, miren que nadie los engañe, dice el 4, voy a leer desde ahí. Verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿No ha visto usted eso? ¿No vio aquel hombre brasileño que tenía un montón de seguidores y decía que era Jesucristo? ¿No ha habido de muchos usted por algunos países donde dicen que Él es Jesucristo? Bueno, ya lo estamos viviendo. Y oiga el 6, y oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se turben. Por eso Jesús lo dijo claramente. No se turbe vuestro corazón. Crean en mí. Crean en el que me envió. ¿Acaso no hemos oído de guerras? ¿Acaso los países no están viviendo guerras? ¿Acaso nosotros los guatemaltecos hace algunos años por el problema de Belice no vivimos un momento de tensión donde íbamos a vivir una guerra no interna, sino una guerra de países contra Guatemala y aliados contra Guatemala y aliados contra los países que defendían a Guatemala por causa de Belice? ¿Acaso no lo hemos visto? ¿Acaso no lo estamos viendo? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiga, dice el 7, porque se levantará nación contra nación. ¿Acaso no lo hemos visto? ¿Acaso no lo estamos viendo? Reino contra reino. ¿Acaso no lo estamos viendo? Los reinos de los países. ¿Acaso no estamos viendo los conflictos? Lo estamos viendo. ¿Acaso no estamos viendo las hambrunas? En nuestros países hay lugares tan desolados, hay lugares tan abandonados, donde estamos viendo desnutriciones crónicas por el hambre. Y lo que causa desnutrición es el no haber el adecuado alimento o el alimento adecuado para la vida del niño, de la niña, del ser humano. No vayamos a África, no vayamos a ningún país del mundo, a ningún continente. En nuestros países lo estamos viendo. Terremotos en diferentes lugares. Pero me quedé con algo para dejarlo de último, aunque está después de reino contra reino. Y habrán pestes. Y habrán pestes, iglesia. Ahora, ¿cuántas pestes hemos visto? Hemos visto varias pestes llegar a Guatemala
Y los países han visto peste llegar a sus países. Pestes que matan. Pestes que quitan la vida. El chikungunya. El cólera. El SIDA. ¿Cuántas pestes han llegado, iglesia? ¿Y cuántas siguen llegando? Tenemos la peste del llamado COVID-19 o el coronavirus, como usted quiera llamarlo, donde está hiriendo a gente, a seres humanos, que no quisiéramos que murieran, donde a través de nuestro dolor, de nuestro amor, de nuestra hermandad, estamos implorando misericordia a Dios y pidiéndole a Dios, iglesia, pero que las pestes llegaron a los israelitas, llegaron a los egipcios. Las hambres, las hambrunas, los espíritus de muerte. Y causaron mortandades. Pero ¿quiénes fueron los culpables? ¿Quiénes están siendo los culpables? Si esto es una peste que se está viviendo, pero el mundo no ha querido humillarse ante Dios, porque el mundo ha querido seguir haciendo lo que él quiere hacer, según su teología, no la teología de Dios, mucho cuidado, sino la teología del hombre. Sino la ciencia del hombre, el conocimiento del hombre. Eso quiere decir la palabra guía, conocimiento, ciencia, entendimiento. Ha querido seguir haciendo el hombre conforme a su conocimiento, a su sabiduría, a su entendimiento. Eso es lo que el mundo ha venido haciendo. Y no ha querido hacer lo que Dios le ha venido diciendo que haga. La humanidad no ignora la palabra de Dios. Al ser humano, hablemos a Guatemala y a los países del mundo, Dios le ha hablado por medio de los vientos, por medio de las aguas. Le ha hablado por medio de su palabra. Le ha hablado por los predicadores en los buses, adentro de los buses, en los parques, en las esquinas de las calles. Han pasado a su hogar repartiéndole un tratado. Han metido el tratado bajo la puerta. Existen los canales televisivos cristianos. Existen las radioemisoras cristianas evangélicas. Y en lugar de escuchar lo que Dios le quiere decir que haga por medio de un programa evangélico, lo que hace es mejor oír a Don Chente. Mejor oír a Don Maluma. Ni Don Chente, ni Don Maluma, ni X o Y cantante, ni compositor, ni nada les puede decir el beneficio que pueden tener en sus vidas
para hacer lo que Dios dice que hagamos. En lugar de oír una alabanza, un mensaje, en lugar de atesorar el tratado que le fue metido debajo de su casa, lo que hace es agarrarlo, apuñuscarlo, romperlo y tirarlo al bote de la basura. Y ahí va un mensaje de la palabra de Dios, no un mensaje del que repartió el tratado ni de X o Y personas, sino un mensaje de Dios diciéndole lo que tiene que hacer para ser salvo. Pero no. ¿Qué es, iglesia, lo que este mundo tiene que hacer? Es humillarse. Si Guatemala se humillara ante Dios, si fuera una nación, un país humillado, no hubiera tanta. Pero como no, iglesia. Y ahora estamos encontrando otro problema. Entonces, si han venido las pestes, y si ha venido esta peste, hubieron muertes por el cólera, han habido muertes por el chikungunya, han habido muertes por las diferentes pestes que han venido, por los diferentes terremotos que han venido, por las diferentes hambres que han venido, por la peste de la desnutrición, por la peste de las guerras, por las pestes de los conflictos armados. Porque todo esto ha venido a envolver a gente que no ha querido humillarse ante Dios. Porque la promesa está dada. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahora estamos encontrando el problema serio de la vida. Estamos encontrando a un determinado número de personas que dicen formar parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios sobre la faz de la tierra, pero que esas cualidades no existen dentro de sus vidas. Entonces no pueden ser de la iglesia de Cristo. Porque ese determinado número de personas vive sin humillación ante Dios. No viven sumisos bajo la autoridad de Dios. No viven bajo la cobertura de Dios. Eso es lo que relata el Salmo 91. El Salmo 91 no es un amuleto, no es un escapulario. El Salmo 91 es una realidad que la iglesia tiene que vivir dentro del Salmo 91. Alabamos al nombre del Señor. Hermano y hermana, porque dice claramente que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Verso 3, Él, ¿quién Él? Dios te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es la verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. ¿Acaso no estamos viendo el espíritu de mortandad que en medio del día, de la noche, está destruyendo en muchos países? Iglesia, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dice el 9, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Iglesia, si ahí lo sigue relatando el Salmo 91. Me invocarán y yo les responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero eso no, el Salmo 91 no es para la gente que no quiere humillarse. No fue para el pueblo de Israel ni para los egipcios que no quisieron humillarse. El Salmo 91, iglesia amada, no es para los que están viviendo humillados delante de Dios. No es para el mundo. La pregunta del millón la hacía una persona a otra persona hace poco. ¿Por qué muchos cristianos evangélicos están muriendo bajo la peste del coronavirus? ¿Qué dice usted? ¿Será que por eso usted se está muriendo de miedo? ¿Será usted uno de ese número de personas que no quieren vivir humillados bajo la autoridad, bajo el dominio de Dios? ¿Será usted uno de esos determinados números de personas que no han querido, iglesia amada, aleluya, aceptar, reconocer y hacer lo que Dios le dice que haga a través de su palabra? Muchos no lo hicieron, no untaron, no mancharon, no pintaron sus postes con la sangre del cordero, ni sus linteles tampoco. Y entró el espíritu de muerte y los mató. Entró la peste y los mató. ¿Será usted uno de ese número de personas como los israelitas que no quisieron humillarse? Que no quisieron invocar, no quisieron orar, buscar el rostro de Dios de una forma acertada, con certeza. Que no quisieron convertirse en sus malos caminos y no fueron oídos, no fueron escuchados, no fueron perdonados, no fueron sanados y murieron. Alabado sea el nombre del Señor. Bendita sea la gloria de Dios, iglesia. Si la iglesia no tenemos esas cualidades en nuestra vida, y voy terminando, la cualidad de humillación, de humillarse. Si mi pueblo se humillare, está indicando que es de él, su pueblo que se humilla, su pueblo que vive sumiso a Dios.
Ese pueblo que agacha la cabeza en señal de respeto a Dios, de obediencia a Dios. Ese pueblo que ha sabido aceptar y reconocer y ha tratado, ha luchado la manera de hacer lo que Dios le dice que haga. Entonces vamos a invocar a Dios, vamos a orar a Dios, vamos a buscar el rostro de Dios. Porque hemos dejado ese mal camino, esos malos caminos. Entonces seremos oídos por Dios. Seremos perdonados de nuestros pecados por Dios y será sanada nuestra tierra. Entonces, iglesia, encontraremos el verdadero refugio para que las pestes no vayan a ser la causa de muerte para nuestra vida. Alabado sea Dios.